Hola otra vez, buenas noches. Miren, primero, perdón por empezar tarde. eh, Voy a terminar este artículo. Después le toca a Octavio. Después me gustaría descansar a lo mejor un viernes, solo para terminar cosas de la universidad. Un viernes, un miércoles, para terminar algunas cosas de la universidad y luego voy a seguir con el artículo. Mi parte del proyecto es, revisamos el artículo, yo espero en dos sesiones, el artículo que nos mandaste, Octavio. Me interesa mucho trabajar una parte hipotética que se puede rastrear de ahí. Y luego ya directamente el proyecto iría en tres vías que espero lográramos de aquí a diciembre, que sería revisar kurganes o lo que es la estepa, los grupos de la estepa. Está bastante bien. Me gustaría revisar los grupos de la Europa central. Y tengo una duda muy grande sobre los famosos indoiranios, ¿no? ¿Quiénes son regionalmente? No tengo mucha información, pero de pronto pareciera que están confundidos o están muy vinculados con la gente de Europa Central. Pero como Octavio nos decía el periodo anterior de trabajo, es que es la parte, digamos, del indoeuropeo, que ha estado muy descuidada, ¿no? Y que justo se ha tratado de, creo yo, con cierta intención, de tapar, porque terminarían descubriendo que años antes de la presencia ya de lo indoeuropeo en el centro de Europa y en la estepa rusa, ya había presencia de los indoiranios. O sea, son mucho más viejos los grupos de esa región que los grupos que llaman indoeuropeos. Y estuve observando un par de cosas en la lengua que son muy interesantes. Y es que las separaciones lingüísticas son muy raras, no es lineal como podríamos pensar, ¿no? Sino que verdaderamente pareciera que hay migraciones que, que pudieron haber llevado más que el indoeuropeo, algo del indoiranio o de otra región, y que al final es extraño, pues, o sea, el famoso baltoeslavo no queda del todo claro si se desprende de algún lado o más bien adquiere las características indoeuropeas, o por lo menos eso más o menos he entendido, Octavio, si puedes orientar, pero es que es muy reciente el baltoeslavo y las divisiones del indoeuropeo son muy anteriores, o sea, el anatolio, el armenio, el griego, y me parece que hay otro que no tengo del todo claro, pero esos tres y hay otro, son mucho más viejas que la presencia del baltoeslavo o del germano en la región. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se habrían separado estas lenguas? ¿En qué momento para llegar acá? Pero no hay rastros de migraciones que pudieran decir, llegaron allá. Y creo que hasta el momento lo vamos a profundizar. Lo único que hay en total claridad es una migración o una serie de migraciones de los grupos indoiranios a la región, que al mismo tiempo parece que están separados ya de las lenguas indoeuropeas del centro, de las mismas, del Anatolio y esas. ¿Estoy muy equivocado, Octavio? No, pero es que eso lo sacaste de Gimbutas o de dónde? No, de entre Gimbutas y el artículo que leímos. Sí, porque es que con la primera teoría del indogermánico, obviamente la ramificación era diferente. Ujú, Entonces pensaba que algunos troncos fueron posteriores, pero ya con como la perspectiva más lingüística y comparativista que cambió radicalmente la clasificación, la tradicional, ¿no? ujú. Y el tronco baltoeslavo, pues parece que es tan antiguo como, si te refieres al baltoeslavo o al Sí, sí, indoeuranio, sí, al baltoeslavo. que los otros, ¿no? Pero Pero bueno, el problema es cómo se demuestra eso. no, y digamos que se demostrara por época, ¿no? Pero Ujú. el punto es en qué momento se desprende y en qué momento migra para allá.
Creo que eso es lo que no se puede demostrar en ningún sentido, ¿no? Y lo que pasa es que lo vamos a ver, la maravilla de ese artículo es el cruce con la genética. Y es un titán, o sea, el rastreo del ADN antiguo es un titán que modifica mucho, 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 mucho las ideas. ¿Por qué? Porque se puede rastrear realmente qué grupos tuvieron contacto con qué grupos. ¿Mm? O sea, ya sería el factor arqueológico, que es un problema de por sí, y estas dos cosas, ¿no? La lingüística y el asunto genético. Lo vamos a revisar, pero bueno, después de eso me pienso echar esas tres cosas y creo que terminaríamos con la idea de los indoeuropeos para luego regresar el año próximo con algunas cosas arqueológicas y creo que necesariamente vamos a tener que volver a la cuestión de la construcción lingüística, ¿no? Pero no esta vez siguiéndolo como línea de averiguación, sino como construcción metodológica. Pero eso ya será hasta el año próximo. Entonces, voy a continuar, ¿sí? ¿Se acuerdan que estamos ahorita hablando justo de los baltoeslavos y los germanos? Y Gimbutas está tratando de ver si es demostrable que existía una cohesión, una unidad cultural a la que se le pudiera llamar eventualmente baltoeslava, eh, indo, estaba el indoeuropeo, el indohitita, ¿no? Que más bien la idea sería que estos son los únicos indoeuropeos que estaban cohesionados, derivados del famoso indohitita, según el artículo de Trager y Smith. Y, y lo que ella trata de ver es si había una unidad cultural por ahí que pudiera demostrarse que existe desde hace mucho y que pudiera haberse dispersado por Europa, ¿no? Entonces vamos a continuar. Releo la última cita que hice en Gimbutas y de ahí nos vamos de corrido a ver qué vamos comentando, ¿no? Los turingios de la alfarería cordada, cultura del segundo milenio antes de Cristo, se han propuesto hipotéticamente como la cultura indoeuropea original, la cual se expandió cerca del 1800 antes de Cristo, cargando con ellos las vasijas cordadas y el hacha de combate. El hecho de que la alfarería ornamentada con impresiones de cuerda y el hacha de combate hayan sido muy conocidas desde Grecia y Anatolia en el sureste hasta toda Europa central por culturas que no formaban un grupo uniforme en aquel momento, ha sido pasado por alto. La cultura toringia de la alfarería cordada fue solo parte del mosaico de diferentes culturas de Europa central. La cultura sajo-turingia no introdujo el método de las impresiones de cuerda, que es lo que empezamos a comentar la vez pasada, que no es demostrable que un grupo pasó la técnica de las vasijas cordadas a otros grupos porque hay más bien una emergencia, ¿no? Más o menos no a la par en tiempo, pero sí a la par en esbozo cultural, lo que nos había llevado a plantear la idea de que hay condiciones que generan más o menos mismos productos culturales. Voy a seguir ya con mi comentario y termina la cita de Gimbutas. Finalmente, Gimbutas da algunos datos que localizan la alfarería cordada en la región desde el año 3000 a.C., o sea, hace 5000 años en grupos que de ninguna manera fueron homogéneos entre sí y que tampoco implicaron algún tipo de imposición o de contacto directo entre ellos. Este dato es crucial en la persecución que estamos realizando aquí. Dato, por un lado, Dato que, por un lado, se contrapone con la idea de difusión expansionista que hemos observado en muchas investigaciones, ¿no? Que un grupo llevó para todos lados todo. Por otro lado, abona a la idea de que las condiciones medioambientales, desde las posibilidades físicas hasta los medios disponibles en el entorno, sumadas a la prosperidad adaptativa de la especie, pueden, de hecho, gestar productos culturales similares sin que por ello implique ni un contacto directo con un grupo superior que se haya impuesto a otros, ni una progresión evolutiva necesariamente lineal y consecuencia única del desarrollo intelectual de los seres humanos. ¿Ok? Esto es, que broten similares formas, incluso ornamentales, de productos culturales, no quiere decir que haya un grupo que expandió el estilo por todos lados. Quiere decir que hay cierta tendencia a que, ya que se tiene una práctica, sea fácil que ocurran cosas semejantes en diferentes lugares. Y eso creo yo que es
fundamental entenderlo, ¿no? Porque si no, podemos caer en el engaño de que, oh, ¿cómo llegó esto acá? Hace mucho veía un programa de pirámides en estos History, uno de esos canales eh, falsos, ¿no? Y decían, ¿por qué carambas todas las pirámides de todo el mundo en diferentes lugares, en diferentes tiempos, tienen la misma forma, la forma piramidal? ¿No? Y entonces se ponían a pensar que si, quién lo había hecho, que si unos, que si otros, que si extraterrestres, ya saben, lo de siempre. Pero al final del capítulo decían algo muy sencillo, que las pirámides todas tienen esa forma porque la construcción de esa manera hace que se puedan hacer estructuras muy altas que no se derrumben, porque justo la estructura hace que se sostengan por ellas mismas en el conjunto. Y entonces, claro, es una maravilla porque hay pirámides en todos lados porque son fáciles de construir. Cuando la ingeniería bueno, lo que podríamos llamar ingeniería de construcción, descubre o desarrolla nuevas técnicas, se acabó el uso de pirámides. Ajá. También es cierto que podríamos decir, ¿por qué en todos lados hay casas de paja, ¿no? De palmas y todo? Pues porque eso es lo que hay en el medio y eso es fácil de usar, ¿no? Nada más que cuando se puede empezar a trabajar ya con otros materiales, pues dejan de usarse esas casitas y se empiezan a usar casas de adobe o de otros materiales. Esto es, la naturaleza da la posibilidad de construir cosas más o menos semejantes en todos lados. Ahora, la vasija acordada que aparezca por todos lados, no podríamos considerarla en este sentido una señal de que un grupo se movió por todos lados y fue, em, digamos, imponiendo o donando su tradición cultural a otros grupos. Solo podemos decir que las condiciones del ambiente, todas propiciaron que la vasija acordada apareciera por muchos otros lugares, igual que el hacha de combate, igual que otras cosas, que además se observan en muchos homínidos desde los periodos de las primeras herramientas, ¿no? Entonces, sigo, pero esto ténganlo en la cabeza. Pero es posible llevar esto un poco más lejos. El hecho de que estas condiciones permitan semejanzas en los productos, ya sea adaptativos, ya sea identitarios, o de localización de espacios identitarios en diversos grupos de nuestra especie, no brinda hasta ahora elementos para hablar de comportamientos bélicos o expansionistas en los grupos observados hasta el momento, y ello permite sostenernos aún en la línea de la cooperatividad como una posible marca del devenir humano en el grupo de homínidos al que cuestionamos ahora. Y es que hasta ahora no he visto yo una sola marca, una sola huella de, de batallas o de que un grupo llegara y matara a otro por montones. No hay, no hay en lo que se ha revisado hasta ahora en los... No hay una sola evidencia de guerra que podemos decir, bueno, llegaron, se madrearon, se apropiaron de las hembras y a los niños les enseñaron la técnica de la vasija o la lengua. No hay tal cosa, ¿no? Entonces tampoco podemos asegurar que la guerra sea parte de estos grupos. Gimbutas ya ha dado evidencias muy interesantes para poder considerar que la búsqueda no debe necesariamente encaminarse hacia un origen comunitario o incluso cualitativo en lo que se refiere a grupos de nuestra especie, sino a una serie de condiciones que apuntan a la unificación de la humanidad más que a la imposición y exterminio de ciertos grupos sobre otros. Esto es, no hay elementos para decir que había un grupo que se hizo y que luego fue desarrollando a otros. De hecho, retomando un poco aquel documental de chimpancés que veíamos, podemos decir que el grupo grande, cohesionado como por cierta vinculación de los machos y cierto esquema o cierto sistema jerárquico y comunicativo entre ellos, es la excepción y no la regla. Y maravillosísimamente, lo que podemos saber, que Octavio nos actualizó un poco en ese documental, cuando vuelven a ver al grupo, porque no sé si recordarán los que lo vieron, que algunos de los
de los líderes, digamos que eran un grupo, no me acuerdo cuántos eran, pero probablemente eran 8 o más de los machos que cohesionaban al grupo por su, como por su comunidad, ¿no? Particularmente de ellos y su distribución, lograron llevar al grupo a tener más de 200 miembros cuando un grupo grande de ellos no llega a 40, ¿no? Los grupos regularmente tienen 20 miembros, una cosa así. Eh, Eventualmente, estos machos empezaron a morir y lejos de que el grupo continuara con esta tradición, digamos, de mantenerse cuestionado y crecer, o que se dividiera en células, que entre ellas empezaran a generar grupos nuevamente amplios, no pasó, ¿no? Lo que sabemos hasta la actualización última que tuvimos, que Octavio nos compartió en algún momento, fue que se empezó a segmentar. De hecho, al final del documental lo muestran. Se empezó a segmentar el grupo y ya entre ellos, los mismos miembros o exmiembros de un grupo, ya empezaban a tener comportamientos de desconocimiento. Se empezaban a comportar entre ellos como se comportan con los otros. Es decir, que ese grupo de homínidos grande no logró ni conquistar para integrarlos, ay, no lograron ni conquistar a otros grupos para integrarlos en su grupo y hacerlo más grande, ni desarrollar este sistema cooperativo con otros miembros de la comunidad. ¿Sí me explico? Entonces, hola Axel. Entonces, es una maravilla porque aquí tendríamos un elemento, por lo menos para considerar que la cohesión que conocemos no es un efecto específico de la cultura en un grupo, sino que probablemente en nuestra especie debe haberse desarrollado como una conducta que fue primero parte de la especie y que como tal sirvió para que entre los grupos hubiera una comunicación o un crecimiento por contacto, ¿no? Esto es, si fuera un solo grupo el que desarrolla eso, lo que tenemos es una evidencia de que no crece, no se desarrolla y no se expande a la especie. Pero si fuera un comportamiento de la especie, explicaría que nosotros prosperáramos tan bien y tan rápido. ¿Sí me explico? O sea, sí tenemos que entender la idea de un grupo, de una sola comunidad que impone a los otros eh, la, la, la comunidad, no es evidente, no hay evidencia, no es sostenible, porque no hay evidencia de esa imposición. Pero por el contrario, de la cooperatividad, de la comunidad, sí tenemos evidencia, ¿no? Y eso me interesa mucho que lo tengamos en cuenta, porque de esa manera nos alejamos de la idea de un grupo comunitario. Y Gimbutas hasta el momento no ha dado un solo elemento para pensar, ¡pum! Los kurganes se impusieron. Vamos a ver cuándo habla de ellos, ¿eh? Porque creo que tiene ella la pretensión de sí ubicar por ahí al grupo común. ¿Sí? Entonces, sigo. Gimbutas dice claramente, una cultura madre indoeuropea indivisa existente del segundo milenio antes de Cristo en el centro o norte de Europa es imposible. Y pregunta, ¿podría existir una cultura uniforme en el cuarto milenio, o sea, 4000 años antes de Cristo? Bueno, vamos a ver. El camino que sigue ahora Gimbutas es el de la exploración de lo que podría entenderse como rasgos comunes del o de lo indoeuropeo. Quizá de esta manera sería posible localizar un grupo común unificado previo a los grupos que ocuparon la región en el periodo propuesto por Trager y Smith, ¿no? Estamos hablando 1800
antes de Cristo hasta el 800 después, ¿no? Eh, de inicio, y basándose en dos fenómenos. Espera. Basándose en dos fenómenos. Primero, el lenguaje común al indoeuropeo y que porta únicamente señales de haber existido en el Neolítico, precisamente por no tener huellas de palabras o contextos que implicaran el uso y manipulación de metales que pudieran llevarlo a la Edad de Bronce, precisamente es una unificación de grupo persistente y expansivo. Por otro lado, la coincidencia de este lenguaje con hallazgos arqueológicos de la cultura danubiana I y su economía basada en el cultivo de granos como trigo, frijoles, chícharos o lentejas, así como huesos de borrego, vacas y cerdos que fueron también hallados en los asentamientos de este grupo. Dicha cultura se extendió desde Hungría hasta el norte de Alemania y de Galicia hasta Bélgica, alcanzando en el norte el curso medio del Rin, el Elba, el Oder y el Vístula, ¿no? Me puse una nota, nada más la referencia. Partiendo de estos hallazgos, se puede observar un grupo mucho más antiguo que podría encontrarse en Europa Central. Pero ahora surge la pregunta si este es antecedente o está emparentado con los bálticos y los eslavos o es un grupo ajeno a ellos. El problema lo vuelve a situar la lingüística, porque Gimbutas misma ya no habla solo de coincidencias arqueológicas, sino de lenguaje común entre los indoeuropeos. Es decir, el soporte nuevamente de la unidad lingüística como huella de la unidad cultural, lo que hasta ahora ha sido muy difícil de sostener y suscita dificultades que deben ser observadas. O sea, Gimbutas ahorita ya encuentra otro grupo que no va a profundizar acá, que es el grupo de la Europa Central, que lo vamos a hablar más adelante, pero que tiene ya presencia y carácter antes de la llegada de los grupos de la estepa a la región central. Ujú. Y lo que tiene ella hasta el momento es la cuestión arqueológica que permite ver que de un lado son pastores y del otro lado agricultores y evidencia lingüística. Ajá. Pero vamos a ver, lo que sí se sabe es que el lenguaje común indoeuropeo, que es algo que se utilizó muy al principio para tratar de encontrar la época y la región, no contiene palabras o un léxico que apunte a la edad de bronce. Es decir, que estaríamos hablando de grupos de la edad de piedra o es del periodo de la edad de piedra cuando se empieza a abrir el paso a la edad de bronce. Pero el hecho es que si buscamos el indoeuropeo viejo, 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 estamos hablando de grupos existentes en la edad de piedra. Bueno, los grupos que Traeger y Smith trabajan ya son de la edad de bronce. ¿Sí me explico? Entonces, nuevamente, vamos a un grupo, a un par de grupos que no podemos sostener que tengan un vínculo originario o que de ahí hayan migrado hacia, hacia la vieja Europa, simplemente por fechas. Porque estamos hablando de 1800 años antes de Cristo y de este lado estamos hablando probablemente de 5000 años. ¿Sí? Déjenme ver si aquí está la fecha. Si no, más adelante va a salir. Ay, paciente. Bueno, si no, más adelante nos sale la fecha. Hasta donde expuso a los eslavos, Gimbuta ha señalado un estilo de vida que implicaba la alfarería y la crianza y domesticación de algunos animales, pero no ha señalado, por lo menos en la región de las estepas rusas, huella alguna de prácticas de agricultura ni de agricultura en ningún sentido. Hablando de esta práctica, y un lenguaje indoeuropeo específico, la región sufre un cambio o la tierra de este grupo se mueve de localización posible hacia el centro de Europa, donde se encuentran características de este tipo de conductas. ¿Mm? Porque en las estepas no hay, ay, es que tengo una paciente niña que escribe
una cosa y otra y otra y otra. ¿Sí lo oyen cuando me suena en la compu? ¿O nada más lo escucho yo? El mensaje. Eso es no. Ya, olviden. Sigo. Solo tú. Ah, Bueno, yo no lo escuché. sí, a mí me interrumpe todo el tiempo que estás. Sigo. Eh, Les decía, no hay huellas de agricultura del lado de las estepas, pero sí del lado de la Europa central. Hablando de esta práctica y un lenguaje indoeuropeo específico, la región sufre un cambio, ¿no? eh, la región de las estepas. O la tierra de este grupo se mueve de localización posible hacia el centro de Europa, que implicaría ya una migración, donde se encuentran características de este tipo de conductas. Además, también la temporalidad se desplaza porque ya no se puede considerar 2 milenios antes de Cristo, sino tres y hasta cinco. No es cierto. Lo que probablemente estoy planteando acá con Gimbutas es que localizar un grupo cultural tendría que mandarnos a algo muy anterior, que serían los grupos del centro de Europa, que son más viejos, pero la práctica de la agricultura no llega a las estepas, ¿no? Ahí son en general ganaderos. Eh, entonces, además también la temporalidad se desplaza porque ya no se puede considerar 2 milenios antes de Cristo, sino tres y hasta cinco. La distancia temporal apunta a que grupos culturales mucho más antiguos que los de la Rusia occidental, lo que, aunque Gimbutas aún no lo ha planteado, deriva en una pregunta casi obligada y que ya se ha llevado al debate antes. ¿Serán los indoeuropeos provenientes del centro de Europa? Gimbutas dice, cito, los documentos de Bogaskoy, Anatolia, prueban que en el tercer milenio antes de Cristo ya existía una lengua indoeuropea separada llamada Luvian o Luviano, más antigua que el hitita. Se ha supuesto que los indoeuropeos llegaron a Anatolia por el oeste a través de los canales e islas en el mar Egeo a inicios del tercer milenio antes de Cristo. Acá espero que Octavio pueda apoyar un poco al dato. Eh, a finales del tercer milenio antes de Cristo, no, a Anatolia, perdón, a Anatolia entonces habrían llegado los indoeuropeos o los protoindoeuropeos. Pero al sostener esta tesis, habría que suponer que los indoeuropeos habrán primero llegado a esta región y que de ahí se habrían diseminado por el centro de Europa, dando paso a la cultura danubiana I, que se mencionó anteriormente, cuyo origen aún no es muy claro, aunque varias autoridades suponen y admiten posible origen anatolio en el sur de este grupo cultural. Ello basándose en los orígenes de la alfarería. Vamos a ver con los estudios de ADN antiguo los cambios tan radicales en las tesis. A finales del tercer milenio antes de Cristo, la cultura de los danubianos de la Europa central se dividió en varias unidades culturales distintas y alrededor del 2000 y el 1800 antes de Cristo, esta diferenciación o división aumentó sin por ello perder los vínculos con la cultura danubiana tardía, ¿no? Seguimos hablando de los grupos del centro de Europa. En este periodo comienza una notoria y rápida alternancia de grupos culturales que, dice Gimbutas, parecen señalar un periodo de constantes migraciones que tenía lugar en la época. De alguna manera, los grupos de agricultores comenzaron a desarrollarse y a necesitar muchas más tierras. La economía regional tuvo un cambio importante basándose ahora en la producción de comida, propiciando que los grupos regionales se extendieran hasta la región del Báltico y del Dnieper medio en el este, adoptando al tiempo que llevaron consigo materiales, hábitos y costumbres propias. O sea, se está planteando una migración al revés del centro hacia la estepa. Finalmente, los grupos norindoeuropeos del este central de Europa se expandirían hacia el norte y el noroeste, dejando huellas desde el quinto milenio antes de Cristo y hacia el segundo milenio los grupos germanos, eslavos y bálticos se desarrollarían como culturas diferentes y su continuidad e identidad culturales pueden observarse claramente en periodos posteriores. Esta es otra vuelta a la tesis, que más bien de aquí caminaron para allá
Luego se desarrollaron esos grupos independientes y ya se movieron. Pero sigue siendo, primero que nada, dejar de lado o dejar invisible la parte indoirania, ¿no? Que lo vamos a ver adelante, es como la parte baja del Cáucaso. Y dejarlos a un lado haría que, fíjense el problema que va planteando, que parezca que los grupos más viejos y prósperos de la Europa Central, entonces son los que habrían llegado a la estepa rusa, ¿no? Y ahí se habrían diferenciado de los grupos de este lado, para después, cosa extraña, volver a migrar al centro de Europa, llevando otras costumbres. Pero ¿qué tenemos? Cosa rara. Se habría perdido la agricultura. O sea, la agricultura habría permitido la expansión, o habría, me gusta la palabra, propiciado la expansión y, perdón, al mismo tiempo se habría perdido y entonces habrían quedado grupos ganaderos sin huellas de agricultura, que después habrían venido a traer la ganadería al centro de Europa. Es una cosa muy rara. Ajá. La lógica, una lógica simple, más bien nos llevaría a pensar que hay un grupo previo de los dos que en un momento prospera, que viene de un lado, proviene de un lado y prospera en Europa Central, y que en otro momento prospera en el Asia Occidental, ¿no? Que sería la parte de la estepa. Y probablemente podamos encontrar incluso que en Asia Central hay presencia, porque parece que hay presencia genética de este grupo. Ahora, es muy interesante, porque esa tesis no está planteada aquí. O sea, aquí estaríamos hablando de los grupos de Europa Central que implica que consideremos a los anatolios, armenios, griegos, y siempre me olvido del otro. Y por otro lado, germanos, baltos y eslavos, que están disputando quiénes son los primeros, ¿no? Y quién se dispersó para dónde. Si solo tenemos en cuenta esas dos regiones, no es sostenible más que temporalmente. Incluso, como dice Octavio, si se mostrara que hay presencia baltoeslava muchos años antes, porque Kurganes hay 5000 años antes de Cristo. Entonces, si 5000 años antes de Cristo tenemos presencia baltoeslava en la región, entonces es casi tan vieja, aunque de los otros podemos todavía brincar hasta 8000 años, pero bueno, es presencia casi tan vieja como la del otro lado. Entonces, ver quién es primero es una disputa a la que no se puede llegar. ¿Por qué? Porque ni arqueológica ni lingüísticamente podemos sostener cuál de los dos se expandió hacia dónde. ¿Sí me explico hasta acá? Estamos construyendo una tesis bien bonita sobre la lengua, pero vamos a ver más adelante. ¿Me van siguiendo hasta acá todos juntos? Si no, me dicen, ¿eh? Lo observado con Gimbutas hasta aquí es aún muy complicado de leer. La ruta para el rastreo de este grupo que se traza no solo en este texto, sino en las huellas arqueológicas y lingüísticas que revisa en su texto, siguiendo a otros autores que arrojan luz sobre estas tesis, implica suponer un comportamiento cultural de dispersión, partiendo de un punto o tronco común y una diversidad de ramificaciones y divisiones constante, mismas que de alguna manera inician con su propia diferenciación para después estabilizarse en ciertos periodos de constantes estilísticas o rasgos culturales que perduran por periodos extensos hasta que fenómenos como la migración o el contacto con otros grupos generan caracterizaciones nuevas que provocan una nueva diferenciación sustancial, que genera una división y un nuevo ciclo en el que se determina un periodo diferente que puede localizarse y observarse en sus particulares constantes culturales. ¿Qué es lo que hemos dicho todo el tiempo, ¿no? Se ramifican, se dividen y por alguna razón hay una constancia en esa división. O sea, es que no sé si lo pueda explicar, pero como se plantea, hay un flujo.
un flujo, un flujo, un flujo. En ese flujo hay deterioro, variaciones, cambios, modificaciones, lo que quieran. Corre el flujo. ¿En qué momento entonces se estabiliza para decir, aquí hay latín, aquí hay armenio, aquí hay protogermano? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo funciona la lengua que hoy es indoeuropeo, 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 y entonces en algún momento hay otra lengua que sigue siendo indoeuropeo, pero con unas variantes que ya no entiende el indoeuropeo? Ajá. Y esa distinción, porque además pasa muy rápido la variación lingüística, muy, muy rápido. No dura milenios. Ahora, ¿por qué si ya vino esta diferenciación, hay un periodo que aparentemente es, aparentemente, porque sí tiene variaciones, es estable y luego hay un brinco que vuelve a implicar una distinción que va para otras lenguas que terminan siendo otra lengua, que terminan variando? Miren, si lo pensamos así, vamos a poner el latín, ¿no? Y el latín se fragmenta, ¿no? Entonces se va un grupo para acá, un grupo para acá y un grupo para acá. Y después de un tiempo, esta fragmentación, todos siguen hablando latín, pero en sus peculiaridades se diferenciaron las lenguas. Entonces, pensemos hasta hoy, unos hablan español, otros italiano y otros portugués, ¿no? Pero eso no cambia que algunos pudieran seguir hablando latín, ¿no? Que si el grupo hubiera perdurado. Como pasa, por ejemplo, con los islandeses que están más cerca de un protogermano que los alemanes que ya hablan un germano moderno. Ujú. Entonces, si esto es así, evidentemente se abre la puerta para pensar que la naturaleza de la lengua implica la cohesión distintiva. Ajá. Y que claro, las distancias entre los grupos y cierta forma de adaptación azarosa implicarían las distinciones radicales. Ahora, si un grupo pensemos, español, se parte en dos, con el tiempo el grupo hablaría dos lenguas que ya no son el español. Ajá, que esa es la idea, ¿no? Pero los que se mantuvieron juntos siguen cambiando con su lengua, ¿no? O sea, siguen todos hablando la misma lengua. El tema es que este deterioro de la lengua o esta modificación, este movimiento constante de la lengua, de alguna manera muestra periodos muy estables de homogeneidad y brincos muy, es que no quiero decir abruptos porque no me parece que lo sean, pero son brincos muy claros que, o sea, se puede decir hasta aquí es español y hasta aquí es latín, pero el español de Cervantes tiene los márgenes muy distintos. Ujú. Entonces, de pronto parece que ese movimiento es un flujo constante, pero que al mismo tiempo encuentra periodos muy estables, donde el flujo varía poco en comparación con los periodos donde varió mucho. Ahora, el tema es que llegado el momento no se puede regresar al grupo de donde salieron los otros grupos. Solo se puede presuponer ese grupo. Ajá. Es decir, bueno, en latín hay evidencia porque hay cosas escritas y todo, pero pensémoslo. Se puede suponer la existencia del latín, que ya no se habla, pero al mismo tiempo sostener que las lenguas derivadas de él hablan una variante del latín, que se terminaría convirtiendo en el español y en las lenguas latinas, ¿no? Ese flujo constante
es la marca de la lengua que conocemos. La lengua tiende a esto, pero no es un flujo inaprehensible. Necesita esos periodos estables o esos periodos que pueden reconocerse. Esos periodos de aparente estabilidad son los que nos inquietan. ¿Sí? Porque si no, es que no sé cómo decirlo, pero solo sería flujo. Pero esos periodos que estabilizan la lengua muestran dos cosas. Primero, periodos prolongados donde la gente se entiende en una misma estructura lingüística. Y segundo, una región. Entonces, es un, es una habitación, digamos, espacial y una habitación temporal. Es decir, de este tiempo a este tiempo se habla latín. Antes se habla alguna protolengua o alguna lengua prelatina que habría tenido el mismo efecto. Habría generado por allá otra y otra que es el indoeuropeo, por ejemplo, que habría generado por allá germano o eslavo de este lado. Sí, sí me explico. Y entonces pareciera que todo apuntaría a la lengua común, a la lengua primaria, y cómo se expandió. Entonces, las modificaciones podríamos entenderlas porque se cruzaban con otros grupos que ya hablaban, porque la región forzó a ciertas modificaciones, a lo mejor léxicas o cualquier cosa, ¿no? Porque el aislamiento hizo que se desarrollaran independientes o que perdurara un poco más la figura antigua de la lengua, lo que sea. Estas, estos fenómenos hacen que, que parezca que ese flujo va respondiendo al movimiento del grupo. Ajá. Y sostiene la idea de que un solo grupo se movió. Es muy sólida la idea, pero de pronto vemos que chocan grupos culturales. Ajá. Y que esos grupos culturales no se destruyen, no, nada, se juntan. Y entonces, que eso sí hay evidencia, juntan las lenguas o situaciones de uno y otro que permiten que las lenguas se amarren de alguna manera. Nace una nueva lengua. Ajá. Pero ya traería características indoeuropeas y adquisiciones ambientales lingüísticas del cruce con otro grupo. Ok, pensémoslo un poquito así. Probablemente entonces la lengua podría suscitar otra idea, que más que ser una herramienta que se porta, que sería o que tendría una potencia cohesionante. Es decir, que de alguna manera podría haber en la lengua una disposición para representar la comunidad grupal. Ahora, vamos a pensar todavía más. Estamos hipotetizando un montón. Ahorita regreso acá. Pensemos que la región es muy chiquita. Pensemos que los homínidos hablantes tienen la disposición fonatoria, ¿no? Pensemos que una gran gramática,
Qué gusto ver a Emanuel, ¿no? Pensemos que no hay algo muy elaborado, ¿m? Pero que la base de la lengua permitiera la cohesión organizada. Sin un tronco común, salvo la potencia lingüística, podríamos entender las variaciones en las lenguas. No como resultado de un deterioro, qué gusto, Manuel, no como resultado de un deterioro, sino como una potenciación unificante. Fíjense bien, visto de esta manera, con el tiempo, lo indoeuropeo como una unidad sería pensable, hipotéticamente. Es decir, lo voy a profundizar mucho más, pero lo indoeuropeo hablaría de una potencia de la lengua y no de un origen de la lengua. Ajá. Esto es, no es lo mismo que la lengua esté potenciada para la unificación a que la lengua esté destinada a la variación por deterioro. ¿Me explico? Por eso, la Real Academia tiene que pelear todo el tiempo con las buenas formas y el habla común se comprende por cualquiera. Ajá. Porque la lengua no puede quedarse en un estado puro, fundamental, pero tampoco puede suponerse deteriorada. Es decir, que hoy digamos fuertísimo en vez de fortísimo, no habla de un deterioro de la lengua, sino de la lengua como un acontecimiento ya. Que hoy podamos decir vistes, no habla de un deterioro de la lengua, sino de la lengua aconteciente. Ajá. Y no necesariamente adaptativa, sino acontecimiento. Ajá. Entonces, voy a lo que trato de decir. La lengua como una cosa pura, creada en un momento con toda la estructura que se le supone al indoeuropeo, parece más difícil de creer que una potencia simple donde acontecieron diferentes lenguas construidas sobre la misma potencia, sobre el mismo hábito lingüístico. Me gustaría que comentaras algo, Octavio, antes de seguir un poquito. Sí, el asunto que me llama la atención de lo que has estado diciendo es este hábito, ¿no? Esta potencia. En realidad, ¿estás de acuerdo que es en cierta forma inaccesible, ¿no? Y según entiendo, estamos en el camino de eso, de la persecución, ¿no? De este primer evento, ¿no? De cómo se dio, ¿no? Cómo se mostró. Ujú, Y me parece muy interesante. Yo creo que sí, incluso en la adquisición de una lengua, o sea, como hablantes, creo que ocurre lo mismo. Hay un alejamiento de la estructura, ¿no? Que ajá. no, o sea, históricamente en lo macro y en lo micro, en cada persona, cada ser humano, es el mismo fenómeno, me parece, ¿no? Que se agrupa el habla en torno a la potencia y lo que queda como no, no quiero usar para residuo, pues lo que queda de la operación es las reglas, ¿no? Pero no es lo primordial, ¿no? Eso es lo que tengo que decir. Sí, es que justo eso es el tema
Es que me parece muy fuerte pensar que habría reglas gramaticales, una estructura así tal cual, indoeuropea, que después se perdura casi intacta en todas las lenguas, ¿no? Y al mismo tiempo vemos que de todos hay lenguas de casos y lenguas que no, y que el posesivo se hace de una manera. Sí, sí, me explico. O sea, por ejemplo, en las lenguas germánicas, y yo espero que tú lo sepas más claro que yo, unas, el nosotros y el ustedes lo tienen variado, al revés. Lo que en inglés sería el we y el you, en algunas lenguas es al revés, ¿no? El we sería ustedes y el you sería nosotros, ¿no? Pero no, no así, pues, no es we y you la palabra. Porque me acuerdo cuando estuve estudiando germánicas que ese era un detalle muy notorio, y que justo el profe que él decía, si no me equivoco, hacia el norte el ustedes es de esta manera y hacia el sur es de la otra manera, ¿no? Entonces, claro, lo hacemos y decimos, ah, pues es una variante, ¿no? Es una variante lingüística que está en las germánicas. Pero ¿y si más bien fuera una experiencia distinta? Si fuera una experiencia existencial distinta que deja huella en la variación, pero entonces la experiencia se pierde, pero la gramática perdura. ¿Pero por qué perdura la gramática? Porque nosotros lo estudiamos gramaticalmente, no experiencialmente. O sea, las lenguas viejas, pues no tenemos otra forma de estudiarlas más que gramaticalmente. Los que intentaron buscar una experiencia, lo que querían ver es si cazaban, si tenían fierro o si había agua alrededor. Y aún así, también es un problemón, ¿no? Porque agua, la palabra que se usa para agua, no podemos decir que se usaba para mar o para una laguna. Y luego ya en la migración, pues la misma palabra se termina usando para una unidad de agua muy grande, ¿no? Que entonces a lo mejor la de laguna la usaron para mar o la de mar la usaron para laguna y ahí es donde no se puede saber. Todo el rastreo por eso es bien complicado. Pero si pensamos la lengua como una potencia, perdón, a ver si termino leyendo hasta la próxima sesión. ¿Cómo pensamos la lengua como una potencia? La lengua tendría que haber surgido de una manera eh, muy simple al principio. Ahora, ¿qué sabemos? Que un montón de animales hablan. Octavio nos mandó un artículo ¿fueron orcas, Octavio, en la semana? Delfines. Delfines, ¿no? Que está brutal, ¿no? Porque esos güeyes tienen pregunta, tienen negación. ¿Qué era lo que tienen? Pregunta, negación y cierta contextualización, ¿no? Algo así. Y como estructura prosódica, es decir, entonación, ¿no? Deliberada. Pero está brutal, ¿no? Porque entonces podrían hacer. Ah, creo que apuntaba a algunos a preguntar e incluso a dar una instrucción, ¿no? Entonces, a ver, podríamos volvernos locos y decir, oh, ya evolucionaron los delfines, no mames. No, lo que progresó sería la manera de estudiar la comunicación en animales. Pero esos güeyes deben de llevar comunicándose así, puta madre las leyes. Y la otra cosa fascinante, que es aprendido y que es regional, ¿no, Octavio? O sea, que tienen las marcas del grupo con las que hablan, que son marcas del grupo. O sea, sí podríamos, pero es que, bro, es espectacular. Con eso todo queda claro. Tiene la marca del grupo y el otro tiene la marca del grupo, pero hablan la misma lengua, protodelfín, ¿no? Eh, hablan la misma lengua, pero tienen marcas de grupo, ¿no? Que con el tiempo podrían cambiar un montón, pero vamos a pensarlo de esta manera. Lo que importa no es que tuvieran un verdadero protodelfín, sino que tenían habla o que tienen habla, ¿no? Y que el habla tiene una función muy peculiar dentro del grupo, que es una función simple y sencillamente comunicativa.
Hasta el momento no hemos encontrado ningún artículo que hable de la metáfora en la lengua, ¿no? Me da miedo pensar que pueda haber canto, porque la verdad no sabemos si sí o si no, ¿no? Algún día hablaré de cosas que he visto en perros que me tienen vuelto loco, ¿no? Pero todo el mundo debe haber visto ya perros que tocan el piano y cantan, aullan, ¿no? Y por ahí hay un husky que aulla y afina con el piano. Está increíble. Está parado en el piano y aúlla en el tono del piano y lo persigue para arriba y para abajo. Es espectacular, pero bueno, no hablemos de eso. Entonces, digamos que ya tenemos a los delfines con esto. Y tienen particularidades, ¿ok? Estas particularidades responden pues al aparato, ahora sí que al aparato fonador de los delfines, ¿no? A la disposición física para su comunicación. Y aquí es donde viene lo maravilloso. Digamos que nosotros fue igual, marcas de manada, pero tenemos el mismo aparato fonador. O sea, la gama de posibilidades es amplia, pero no infinita, ¿no? Y eso creo yo que es una... Ah, se le fue a Ángel la luz. A ver si quiere, le marco por WhatsApp y que lo vea por WhatsApp. Bueno, ahora vamos a pensar. Ay, voy a entrar con datos. Ok, entonces. Como especie, digamos que teníamos nuestro aparato fonador y fue por ahí. Y fue caminando y caminando y caminando con nuestra especie por donde nos fuimos dispersando en el mundo. Hasta ahí no estamos siendo distintos de los delfines, ¿no? Hasta ahí seguimos teniendo el dispositivo de la misma manera, ¿no? Y ahí vamos. Ahora pensemos que hay variaciones que son, porque les digo, es una gama amplia pero no infinita. Esto es lo que tenemos que entender siempre. Nuestro aparato fonador da para mucho, pero no da para infinito. Nada de lo posible en nuestra habla es localizable en términos de infinitud. Todo lo posible es posible en la gama. Lo que pasa es que esta parte necesito que la tengan bien clara en la cabeza porque así es como nos desprendemos de una filosofía de las ciencias. Ajá. Nosotros no podemos pensar que todas las posibilidades se pueden descubrir, diferenciar y categorizar. Es decir, de ninguna manera, jamás podríamos decir que en una gama de posibilidades podemos decir cuáles son las posibilidades. Podemos decir que hay un rango de lo posible, de acá para acá, pero no podemos decir dentro de ese rango cuántas categorías existen, porque son muchísimas, pero no son infinitas. Ajá. Entonces, en nuestra especie que le dio la vuelta al mundo y lo pobló todo, llevamos el potencial lingüístico a donde quiera que nos hayamos parado. Nos acompaña y está con nosotros desde hace muchísimo tiempo. Ahora, habrá marcas diferenciales como los delfines, así de sencillo, pero todavía no significa que hablemos un protolenguaje o que hablemos variantes de un protolenguaje. Solo dice que tenemos un aparato fonador que funciona y una conducta probablemente comunicativa o referencial que ha hecho, que ha tenido efectos positivos en la especie. Y solo de pronto, en ese potencial lingüístico, empezamos a cambiar la utilidad, la pragmática de la lengua y la convertimos por primera vez en un ornamento. En ese momento nace la lengua
como cultura. Si funciona de esta manera, hay una experiencia en esa lengua. Pero esto es lo que trato de decir. Y Octavio, por favor, creo que tú me puedes ayudar muchísimo. La gramática, yo creo que también es un campo, pero no un campo infinito. Pero también creo que no es un campo completamente categorizable. Es decir, que nadie hasta el momento podría decir cuáles son las categorías totales de las gramáticas, ¿no? Entonces, la gramática debe de tener una gama de posibilidades localizable cuando ha aparecido, lo que no hace que necesariamente estén hermanadas las gramáticas, sino que solo eran posibles. Ajá. Y si lo vemos en estos esbozos pequeños de aparición cultural, lingüística, entonces todo se vuelve súper, no quiero decir claro, pero se ve muy iluminado, porque probablemente los diferenciales lingüísticos no sean resultado de la diferenciación de una sola lengua, sino acontecimientos particulares dentro de lo posible de una gama gramatical relacionada a una conducta que estaba acompañando a la especie. Y si había intercambios constantes en los grupos de la especie y no había batallas por el territorio, entonces es todavía más probable que estos acontecimientos se hubieran dado en un campo muy amplio de intercambios funcionales, ¿no? De intercambios sencillos. Probablemente incluso mímicos. Por eso la danza también es tan común y la danza como comunicación, ¿no? Entonces, me parece, porque además, ¿cuántos animales no bailan también comunicativamente? Me parece que si perseguimos las cosas de esta manera, estamos en otro registro de pensar la lengua, ¿no? Que tiene mucho más sentido porque nos da dos cosas. Primero, nos evita buscar una protolengua originaria de la que provengan todas las demás y que tendríamos que encontrar al grupo que la hablaba. Segundo, y creo yo más importante, nos permite pensar la lengua como un fenómeno territorial, ¿no? Como como una potencia aconteciente que da cuenta de una experiencia que debe estar vinculada a otras cosas, no solo a la lengua, pero que es ya ornamental. Es decir, la lengua, y es que mientras más viejas las lenguas, y Octavio no me dejará mentir, más cantan. Las lenguas son, mientras más viejas, más fácil es localizar las cantadas. Por ejemplo, la marca de casos en latín y en griego, y creo que en griego me queda todavía más claro, y si no me equivoco, ay, ese fue el Octavio, algo le pasó con su asistente. Pero si no me equivoco, Estoy. en el náhuatl del siglo XVI, o sea, el previo a la conquista, igual que el griego, los casos son más bien marcas sonoras, se canta. Octavio, ayúdame. La primera parte sí. ¿En dónde dijiste? En lo Latín, del... griego y pensaba un poco en el náhuatl por algún poema que leí hace un montón ahí en en la universidad. Es que Nahuatl sí fue lengua de casos también, Ajá. históricamente, ¿no? Pero sí los casos marcan como sonoridad, ¿no? Como en el griego. Sí. Es que es una maravilla cuando uno lee las lenguas como eran. Es, bueno, no sé si recordarán cuando Octavio todavía nos puso, sí fue.
¿Fue en griego o fue en latín? Cuando nos pusiste un pedazo cuando estabas viendo los anagramas homéricos. De la Ilíada, ¿no? En griego. Ajá. Y es música, ¿no? O sea, pero volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de los casos, si es algo que vamos a estudiar, no nos perdemos, por tomarlos gramaticalmente, nos perdemos la experiencia sonora. La cosa de las lenguas de casos, antiguas por lo menos, es que los casos sonorizan el habla. Es decir, las lenguas probablemente, inicialmente, se cantaban. Ajá. Cuando uno ve un soneto, que le enseñan a uno en la secundaria cómo se hace un soneto, le enseñan a uno a contar las sílabas. Cuando uno está chiquito y está aprendiendo eso y le dicen escribe una mamada así, ¿no? Porque ya ven que son los dos cuartetos, los dos tercetos y los versos tienen una cantidad de sílabas, ¿no? Cuando uno dice, bueno, voy a hacer uno, es asqueroso, porque uno tiene que pensar, ¿qué pinche palabra? O sea, ¿cómo voy a contar 11 sílabas? ¿No? ¿Qué palabras voy a usar y qué palabra uso? Y luego la regla del acento final, ¿no? Depende de dónde se acentúa, se aumenta o se resta una sílaba. Es una joda, es una joda. Intentar hacer un verso de este tipo y hacer un soneto y luego hacerlo rimar, es asqueroso. Uno es un imbécil cuando lo trata de hacer. Luego uno se topa Bueno, gente que... para que no te sientas mal, estaba Ajá. leyendo aquí una traducción de la Ilíada al árabe con la prosodia griega. O sea, está horrible. Sí. Qué horror. Pero bueno, igual me siento mal. Cuando estaba en la seco y me enseñaron eso, yo me frustraba mucho porque decía, ¿cómo un cabrón escribía esto así y lo hacía bien? Hasta que después entendí, ellos no escribían eso, ¿no? No contaban las sílabas, cantaban. Entonces es más fácil si dices, na, 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 na. Esto es muy fácil, porque lo que haces es lo que hacen los raperos. Rellenas y nada más rimas. Listo, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, cuando uno estudia la estructura, lo que uno tiene son reglas y pierdes la experiencia. Cuando haces la experiencia, no puedes vincularte con la regla porque más bien sufres una transformación espiritual, existencial, una transformación del alma, pues vibras en el tono que cantas. Y entonces deja claro que lo que ocurre es un acontecimiento lingüístico que hecho grande se puede terminar llamando eh, lengua. Ajá. Ahora, y para cerrar por hoy, estoy haciendo un spoilerzote de lo que vamos a estar viendo en estas semanas. Quería terminar este texto, pero bueno, para cerrar. Cuando ya se ha hecho la experiencia lingüística y perdura, ¿no? Cuando este canto ya perduró lo suficiente, podríamos pensar, pues deteriora, pero es altamente probable que no deteriore, porque mantiene algo. Sin embargo, es tan constante que deja de ser en sí mismo una experiencia y se funde con el territorio. Es decir, los nuevos nacientes en la experiencia es como los hijos de ricos que no saben el valor del trabajo. ¿Sí me explico? Solo tienen el varo, no tienen idea de cómo se gana, sino que tienen el varo. Entonces, es los que pueden decir, ay, ¿ya te deprimiste? Pues vete a tu casa en Cuernavaca, güey, no tengo en casa en Cuernavaca. Ay, o Acapulco, Cancún, donde la tengas, ¿no? O sea, es así, es como se ha perdido la experiencia del trabajo
Y entonces ocurre pues, un periodo de silencio reproductivo nada más de la sonoridad que ya no tiene intención. Y en eso es donde de pronto acontece una nueva experiencia. Tejido rápido. Fíjense, primitivo. Al primitivo le cae alguien encima y lo esclaviza. Del primitivo despojado nace un esclavo. Del esclavo sometido durante mucho tiempo sale el revolucionario. De los revolucionarios que liberan, que rompen cadenas, deriva necesariamente el pobre. A toda la revolución le queda el despojo sin dueño, ¿no? Porque el despojo es la marca del esclavo. Al pobre le sigue el trabajador, el que trata de comer y de generar comida. Al trabajador, que viene del despojo al trabajo, le sigue el obrero, que ya es del trabajo al obrar operativo. Al obrero, cuando el obrero es bien llevado, en nuestro tiempo, no creo que siempre haya sido así, pero sigamos esta línea un poco, al obrero le nacen otros obreros, pero de pronto le nace alguien que se hace estudioso, ajá, es decir, desarrollador. Al desarrollador, al técnico, le nace probablemente el científico, que ya es el que propone, o el artista. Y ninguno entiende al anterior. Un revolucionario jamás va a entender al esclavo, jamás. Y un pobre postrevolucionario jamás va a entender al revolucionario. Pero vean cómo un técnico, un ingeniero, un arquitecto, jamás entiende al obrero. Pero tampoco, y un médico está en ese nivel, de los técnicos. Un médico jamás entenderá al obrero y un hijo de médico jamás entenderá al médico. A menos que repitan. ¿Sí me explico? Porque pueden pasar generaciones repitiendo, repitiendo, repitiendo el esquema. Pero a lo que trato de llegar es que en algún momento el esquema dado se hace una experiencia que ya no se hace, o sea, se silencia y en ese silencio acontece otro que ya no reproduce esa figura, sino que crea una nueva, pero solo en una gama de posibilidades, no en un infinito de posibilidades. Creo que es más fácil entender la lengua así, como algo que hace una experiencia que luego se silencia y abre la puerta para una nueva experiencia que se silencia, que el deterioro que hemos entendido como un flujo constante que tiene cortes como muy específicos y que nos llevan a, puta madre, por este grupo en esta región y, ¿sí me explico? O por este periodo. Comenten ustedes. Por favor, digan algo. No me digan que no dicen nada porque me frustro. Yo nada más tengo que ofrecer una disculpa por llegar tan tarde. Ya no alcancé casi nada, más bien nada. Así es que no tengo comentarios. Perdón por esta ocasión. Dice Ángel que está en espera. ¿Sí estás aquí, Ángel? No. A ver, a ver, a ver. No. Bueno, ¿alguien más, por favor?
por favor, no se vayan sin comentar. Yo quiero comentar nada más Sí. una cuestión que pues he pensado y que sí es como muy afín a lo que estás trabajando, porque precisamente parte de la revisión que estoy haciendo digamos, en el recorrido que comencé este año, sí intenta tocar puntos sobre la gramática, pero, o sea, intento que la gramática misma se me haga escurridiza mientras voy avanzando, ¿no? Ujú, Eh, porque, pues, nada más y nada menos que el tiempo como tal, pues es una cosa extremadamente cabrona y difícil, ¿no? Eh, porque, o sea, no solo pone en pregunta esta aparente continuidad académica, ¿no? De las lenguas, sino también eh, la otra parte, ¿no? Si todo esto que dice este recorrido, por ejemplo, se da por época, se da históricamente, se da todo al mismo tiempo, ¿no? Siempre se da así, ¿no? Entonces, ¿y cómo se le pega a eso a la lengua, ¿no? Si me queda algo claro es que, pues las lenguas son pegajosas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Se van pegando a la época, ¿no? Y y pues nada más por el momento. ya. Está siempre la duda, ¿no? Si lengua y habla evidentemente no son lo mismo, ¿no? Pero ¿qué es qué? ¿Qué es la lengua y qué es el habla? Lo que Octavio ha venido diciendo del sustantivo y el verbo como una sola cosa en ciertas lenguas o en lenguas viejas es brutal, pero tiene tanta lógica. De hecho, lo raro es que se hayan separado sustantivo y verbo, porque entonces cuando separas sustantivo y verbo necesitas el ser y el hacer, ¿no? Para poder reconectar. O sea, qué cosa tan extraña, pero sí es una marca brutal de un acontecimiento. Que el sustantivo quedara por un lado y el verbo por otro, es una cosa, si lo pensamos con tantita sensatez, ilógica, porque la obra, el obrar, el actuar y el existir debieran ser lo mismo. Separar ya implica una experiencia. ¿Cuál? Esa es la pregunta. Que eso es lo único que podemos rastrear. La gama de experiencias que han acontecido. Pero me parece que en este sentido es imposible predecir la bola de experiencias que pueden acontecer. Es decir, estamos en un territorio que me parece fascinante porque creo que con los meses vamos a poder decir es insostenible cualquier categorización lingüística. Solamente podrían ser agrupaciones de lo existente, pero categorizaciones que impliquen predecir dónde va a caer la siguiente lengua. O lo veo tramposo al mismo tiempo, porque decimos, pues si van a ser aquí, pues obviamente va a tener este carácter. No lo sé. Oiga, y lengua y estilo, sí, lengua y estilo, ¿son lo mismo? Habría que plantearse lo más complejo, Axel. Lengua, estilo y cultura. Es que me estaba acordando ahorita que estaban diciendo esto, cuando, bueno, algo de mi familia es de estas que tiene familia en el extranjero y cosillas de este tipo, ¿no? Entonces, me pasó con un primo con el que yo crecí, que se fue a Estados Unidos y mandaba videitos, ¿no? Él ya hablando inglés, pues no tan nativo como es, pero ya hablaba inglés el güey, entonces, pues tuvo a su hijita y le enseñó a hablar en inglés bueno, este güey. Pero a mí me brinca mucho porque yo considero que todos los gringos en este sentido tienen como el mismo acento, tienen como el mismo estilo para hablar. O sea, a lo mejor sí es fácil de localizar, siendo tal vez nativo de allá. ¿En qué en qué estado del país uno viene, ¿no? Pero
al final del día creo que todos los gringos tienen el mismo estilo para hablar, como que su son no es cantado, su son es muy acentuado, como, ¿cómo decía él? Le decía que le diera la mano a su hija, y él decía, give me your hand, ¿no? Entonces, esta última acentuación, yo, por ejemplo, la ubico pues en un chingo de gringos, en los que yo he conocido, en personas que están aprendiendo a hablar inglés y cosas de este tipo. O sea, creo que el tropiezo en ese sentido es ese acentito. Y yo lo ubico como estilo, o sea, como lo señalo yo así como estilo. Sí. Y cada lengua creo que tiene como este rasgo también, ¿no? Como, pues yo a lo mejor diría ahorita que es como una forma de acentuación, lejos de cómo estén organizadas sus palabras y sus lógicas. O sea, creo que tienen un tipo de acentuación, que es lo que usted decía de, mientras más vieja la lengua, más se canta, ¿no? Ujú. Entonces, desde ahí a lo mejor no será lo mismo que la lengua tiene la misma, trae consigo ya un estilo. Voy a decir algo complicado. Cuando dejamos de cantar, la lengua se volvió el refugio del alma. Cuando la lengua se hizo comunicativa e instrumental, forzada, herramienta, se logró contener el terreno del alma. Ajá. Cuando logras eso, evidentemente hay particularidades, ¿no? Lo que hemos llamado estilo. Cuando logras eso, posees el alma del otro. A ver, otra vez, ¿cómo? Sí, cuando logras capturar. Espérame. Es que es mi paciente que veo ahorita, pero denme un segundo, déjenme decirle que voy 5 minutos. Voy por mi cargador, ¿eh? Sí. Eh, espero que estés oyendo, Axel. Se, se encarcela el alma y entonces el estilo ya no es un acontecimiento, pero el alma tiende al estilo porque el alma tiende a la libertad, que es la experiencia, y la experiencia en sí misma es el estilo. Entonces, cuando tienes aprisionada el alma, porque has aprisionado el canto, porque has aprisionado el terreno donde puede hacer experiencia, tienes aprisionada el alma. Por eso no solo hablan igual, se comportan igual, piensan igual, ¿no? Porque hablan prisioneros. Por eso se comportan como hablan, pues. No hablan como se comportan como hablan. Chillan. Pero eso es en general con todos, ¿eh? Nosotros también cantamos y mucho. Me encanta cuando se burlan de nosotros porque lo exageran mucho. Pero es exactamente igual. Es decir, de alguna manera sí hay un estilo, pero no es propio. Es una experiencia ya silenciosa que perdura. Y hasta ahí llegamos, ¿no? En esa experiencia silenciosa que perdura, de pronto alguien se libera y canta. Pero Esa parte no la entiendo, o sea, ¿a qué se refiere con que se libera y canta? sí, ya no habla, ya no es hablado, habla. O sea, ya dice. Ajá. Pero la pregunta es cómo, no sé, porque ahora a mí me cuesta mucho trabajo pensar que nuestro decir libre sea discursivo, me cuesta mucho trabajo, porque ya no es vibrante. Entonces tenemos que evocar en lo que decimos ambientes, paisajes, imágenes, porque ya no podemos vivir la vibración en sí misma. Entonces tenemos que hacer narrativa bella, ¿no? Hacer experiencias artificiales de vida. Me cuesta mucho trabajo pensar eso, porque entonces
ya quedamos perdidos en las líneas de un relato artificial. Pero ahí es donde hacemos la experiencia que nos queda. Ahí, en Fausto, en Dublineses, ¿no? En cualquier cuento de Allan Poe, ¿no? En Bukowski, en Nabokov, en Dostoyevsky, en cualquiera. Pero entonces ya, vean nada más lo que necesitamos, pinches obras monumentales cuando antes solo cantábamos. Oye, Doc, Ew. cuando enseñas, ¿no dices, no cantas? No, 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 no. De hecho, creo que cuando hago esto, hago un ejercicio de liberación. Por eso mucho es improvisado, porque se permite que se hable, que se diga. Entonces no transmites. No, más bien creo que evoco un espacio y apuesto a que lo andemos juntos por un rato. Y si funciona, después se amplía. Y si no, pues no pasa nada, ¿no? Seguimos para la siguiente vez. Ok, gracias. De hecho, si hay algo en lo que yo me siento incapaz es en hacer letras de canciones. Porque puedo escribir y puedo escribir bien, pero no puedo hacerlas cantar. ¿Te contesté, Axel? Sí, Seguro. durísimo. Es complicadísimo, ¿eh? O sea, estoy anticipando cosas de que vamos a estar trabajando las próximas semanas. Pero es que es en serio ya un nivel de reflexión que no estoy agarrando de ningún lado, solo estoy dejando que se más o menos se vaya revelando. Y por eso me apoyo tantísimo con Octavio, porque él puede decir, sí, no, no, la lengua, alguien ha dicho, o cualquier cosa. Alguien más y por último, por favor, para cerrar, porque ya saben que vivo lejos, que, que tengo que dar una consulta ahorita. Una última cosita, El que vive lejos soy yo. vivo lejos. Eh, una última pregunta, por favor. Una última pregunta, Doc. Es que a mí me brinca eso de la transmisión, de la enseñanza, de transmitir, de hablar, de decir. Me brinca, por ejemplo, cuando un actor en un escenario te está transmitiendo alegría o tristeza, no está vibrando, no te está haciendo sentir. No, construye un espacio donde la alegría o la tristeza son posibles. Por eso no todo mundo siente lo mismo, porque no transmite nada. Construye un espacio que tú puedes caminar y encontrarte con la alegría o con la tristeza, que además son súper subjetivas, es decir, es algo súper personal. Ok, No hay transmisión, hay espacio construido. ok. Rápido, Ángel. Y Un- por ejemplo, en el mito, ¿no sería igual una forma de transmitir ese conocimiento? Ahí te va, Ángel, porque es a lo que vamos a llegar en algún momento, porque además Octavio es más cercano a trabajar el mito. El mito se canta. Ah, ok, ok. Estaba justo. Sí, va a decir algo Octavio. Creo que se le fue el dulce. No, no, no. Va a venir esto en el examen, ¿no es cierto? Es- encontré un texto de Fraser sobre el Antiguo Testamento. Es el de Aquí está. el El folclore. folclore, el folclore en el Antiguo Testamento. Sí, hace un tiempo me lo leí. Y ya lo empecé a leer, qué cosa. Sí, por acá lo tenemos, pero está tan viejo que huele feo y nadie se atreve a verlo. No, esto está bien cuidado, ¿eh? Sí, sí es un librazo. Este, bueno, concluyendo con lo que dice Ángel, Ángel, es que el mito y el canto al principio estaban juntos. Cuando el mito Sí.
Cuando el mito pierde el canto, entonces se vuelve relato y da la posibilidad a las élites poseedoras. Ya no es experiencia. El mito sin canto deja de ser experiencia y se vuelve relato. Después de que Ok. el relato queda lejos de la experiencia, se vuelve creencia. Claro, y ya por eso después, entre comillas, pierde una cierta validez, por así decirlo, ¿no? ¿Sí? Ok. Sí, porque la única forma de sostenerlo es institucionalizándolo. Entonces Ajá, se vuelve iglesia. sí. Ok. Va, súper, súper. Vale. Bueno, pues quisiera un poquito más estar, pero hoy ya no puedo más. Discúlpenme. Nos vemos la próxima semana. Sigue Octavio. Los queremos mucho. Emanuel, qué gusto verte. Igual para todos, pero Emanuel tenía rato que no venía. Espero volverte a ver todas las veces que se pueda. Entendemos que tu trabajo es sacrificial, pero acá estamos. ¿Vale? Cuídense mucho. Gracias, buenas Bye, noches. gracias. Buenas Nos vemos noches. el Descansen próximo todos, yo miércoles. me voy porque voy lejos. Mm. Besitos. Bye bye, nos vemos.